Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos todos a nuestro octavo foro en línea en Latinoamérica. Y que en esta ocasión se titula Sanación Interior por la Palabra de Dios. Como me presentó el misionero Isaac, mi nombre es Juan Carlos Vivas y soy siervo del Señor acá en el capítulo de La Plata, Argentina. Y en esta noche les voy a presentar una ponencia que se titula Sanación Interior por la Palabra al escribir testimonios bíblicos. Y nos motiva a hablar de este tema que existen muchos hermanos, misioneros, pastores, no solo en nuestra iglesia, sino en el mundo entero, que hemos recibido y tenemos muchas heridas. Sin embargo, la intención de hoy es que podamos meditar en cómo pueden afectarnos esas heridas internas que no hayan sido sanadas. Además de esto, queremos pensar en cómo estamos enfrentando el proceso de sanación de nuestras heridas. Muchas personas, y muchos de nosotros ni siquiera lo hemos estado tomando en cuenta, y a la vez, como muchos de nosotros somos siervos de Dios, pastores, misioneros, es importante que meditemos cómo podemos ayudar a otros en la resolución de sus conflictos internos. Pero bueno, como lo pueden suponer del título, principalmente, aunque este es un tema muy amplio, vamos a enfocarnos en esta presentación en recuperar el método de escribir testimonio bíblico como un medio para sanar internamente. Y hay que partir de esto que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que además, adelante, es un tema muy polémico, que aunque no lo vamos a tocar hoy, quisiera comenzar comentando la composición del ser. Según Primera de Tesalonicenses, el ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Y más allá de ahondar en cada uno de los componentes, yo quiero enfatizar que nuestro cuerpo, nuestro ser, está conformado de una parte física y una parte espiritual. Esta parte espiritual la vamos a estar llamando durante esta presentación ser interior, pero también vamos a decirle corazón muchas veces para que tengamos ese entendimiento. De manera que, así como nuestro cuerpo físico recibe heridas, y entiéndase que una herida son esos daños o lesiones que hacemos a nuestra piel o tejidos, a veces de forma intencional, a veces de forma accidental. Así como nuestro cuerpo físico recibe heridas, también nuestro ser interior puede ser herido. ¿Y qué es una herida interior? En general, una herida interior es el producto de una vivencia personal, una situación traumática que nos haya hecho sentir mal, pero a la vez es el producto de no haber afrontado de manera correcta dicha situación. Y seguramente, escuchando este concepto, se preguntarán qué puede ocasionar una herida interior. Y debo adelantar que hay muchas posibles causas. Quiero mencionar algunas para que vayamos teniendo ideas. Por ejemplo, las pérdidas, y me refiero a pérdidas económicas, afectivas, pérdidas de seres queridos, pueden generar en nosotros heridas interiores. También el fracaso en cualquier área de nuestra vida puede generar una herida. Asimismo, el pecado, no solamente el pecado nuestro, sino el pecado de los demás, puede herirnos. Las palabras que se nos son dichas pueden herirnos. Y asimismo tener carencia en cualquier área también económica, afectiva, o alguna acción que hayamos recibido, o expectativas no cumplidas. Todas estas cosas pueden generar heridas interiores en nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay muchos autores que han sistematizado este asunto de las heridas interiores. Y hay una autora llamada Alice Bourdeau
que dice que las 5 causas principales de las heridas interiores son las siguientes. Primero, la traición. Luego ella habla del rechazo, del abandono, de la humillación y de la injusticia. Y resalté la primera letra porque las ha ordenado intencionalmente ella para recordar cómo trae. Ahora, sabemos ya que puede generar una herida en nosotros, pero muchas veces no la identificamos. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo puedo saber que tengo una herida? ¿Cómo puedo entender que mi hermano tiene una herida? Y esta misma autora dice que toda herida puede ser manifestada a través de lo que ella llama máscara. ¿Qué es una máscara? Es una actitud que yo manifiesto cuando mi herida se activa. Por ejemplo, en el caso de la traición, ella afirma que las personas usan la máscara del control, suelen ser controladores. Asimismo, los que han sido rechazados suelen ser huidizos. También los abandonados suelen ser dependientes, los que han sido humillados, masoquistas, y asimismo los que han recibido injusticia suelen ser rígidos. Ya vamos a ver cada una de estas máscaras en qué consiste, y vamos a empezar con el controlador, aquel que ha recibido una traición. El controlador, en general, le tiene miedo a la separación, a que lo rechacen y a la disociación. ¿Cómo se comporta? Suele ser una persona rencorosa, obviamente a causa de su traición, de la traición que ha recibido, imponer su voluntad, suele ser impaciente, intolerante y casi siempre decanta su conducta en ira, en eventos de ira. Una persona huidiza le tiene miedo al pánico. Es decir, cuando alguien se pone la máscara del huidizo, en general aplica algo que se llaman estrategias de huida. ¿Qué son estrategias de huida? Bueno, busca alguna forma de escape, como lo tengo acá en la presentación. Algunas veces es las drogas, otras veces el licor, puede ser dormir, mi manera de escape, juegos virtuales, astrología, etc. Y por lo general, la máscara del huidizo se caracteriza porque la persona es tímida, poco sociable, es obsesiva también. Ahora hablemos del dependiente, la persona que ha sido abandonada. Tiene miedo a la soledad, un gran miedo a la soledad, y por lo tanto le es difícil manejarse por sí mismo, pues trata siempre de llamar la atención a través de alguna enfermedad, a través de algún drama que arma, o dar lástima, solamente para que pongan sus ojos en él, porque no le gusta la soledad. La persona que ha sido humillada, es decir, el que se coloca la máscara del masoquismo, tiene miedo a la libertad. Es decir, son aquellos que ven a Dios como un juez, como alguien que los está mirando y los va a juzgar, y que suele tener una gran dificultad para disfrutar. Son unas personas que se autoflagelan, se castigan porque piensan que se merecen ese castigo. También está finalmente el rígido. El rígido es una persona que le tiene miedo a que sean fríos con él. Y suele no admitir problemas o molestias que tiene. Es decir, es una persona muy positiva y que se controla, es muy rígido consigo mismo para parecer perfecto. Él suele ser alguien que se sobreesfuerza. Esto dice la autora acerca de los síntomas de nuestras heridas. Pero también es importante que meditemos con quién yo puedo tener estas heridas. Y en general se dice que yo puedo tener heridas conmigo mismo. Y cuando hablamos de heridas conmigo mismo, algunas muy comunes son, por ejemplo, las decepciones por mis fracasos. También mi baja autoestima o lamentación por decisiones que tomé en el pasado. Otra herida que es muy conocida por nosotros puede ser las que tenemos con los demás, con las demás personas.
Y finalmente podemos también tener heridas con Dios, pero no es porque Dios tenga un problema, sino porque nosotros podemos tener expectativas hacia Dios que Él no cumple porque no es su voluntad. También podemos tener heridas con Dios por una realidad compleja, es decir, la pérdida de algún familiar, la pobreza, tener una familia disfuncional, vivir en un país con guerras, etc. En definitiva, las heridas con Dios son heridas que se generan porque yo no comprendo la voluntad de Dios y no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿por qué debemos sanar las heridas? Empezamos planteando que íbamos a aprender por qué debemos sanar las heridas. Y hay varias causas. La primera de ellas es que una herida que no es sanada, una herida que no se le presta atención, cada vez se va a complicar más. Y el problema de la herida se va haciendo mayor. Es análogo a lo que ocurre en nuestro cuerpo físico. A veces, si no le prestamos atención a una herida del cuerpo físico, ella se va haciendo cada vez más compleja hasta llegar al punto de una gangrena, por ejemplo. Pero también las heridas en sí son estorbos en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, nos roban el gozo, nos roban la paz, también afectan nuestro progreso, nos estancan, nos desaniman y sin duda alguna cambian mi carácter. No solamente porque me hago a veces débil, otras veces me hago iracundo, hemos visto. También las heridas afectan mis decisiones. Muchas veces no puedo decidir o decido mal porque tengo una herida no sanada. Por eso es importante resolverlo, pero finalmente porque las heridas también pueden afectar las relaciones. ¿Relaciones con quién? Con Dios, relaciones laborales, relaciones en los estudios, la universidad, etc. Podemos entonces decir que un cristiano que tiene herida, un cristiano enfermo, va a afectar su hogar. Pero dice que el anfitrión te también ha silenciado. Va a afectar a las ovejas que sirva. Y asimismo va a afectar en la iglesia que esté sirviendo. Por lo tanto, un cristiano con heridas es alguien a quien hay que prestarle atención. Como dice la palabra, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Sin embargo, sabemos ya muchas cosas acerca de las heridas, pero esta pregunta que está en pantalla es muy importante y es troncal en lo que hemos venido a aprender hoy. ¿Cómo sanar estas heridas? Y debo decir que hay muchas disciplinas, pero en nuestro contexto solemos estar familiarizados con la psicología por una parte, pero también con la Biblia. En el medio de estas dos disciplinas, por decirles así, hay muchas disciplinas. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, debemos estar en este círculo amarillo. Nuestra medicina ante las heridas debe ser la Biblia. Ciertamente hay cristianos que se inclinan más hacia la psicología, que están más hacia el medio, pero todo cristiano debe creer en que la Biblia es la manera de sanar sus heridas. Y hay muchos autores que dan pasos a pasos. Hay muchas personas que nos dicen cómo debo sanar mis heridas. Por ejemplo, Matilde Pérez, una autora colombiana, ella dice un paso a paso muy sencillo. Primero debemos aceptar nuestra realidad. También debemos perdonar tanto al otro como a mí mismo. Y asimismo debo llevar una vida espiritual, es decir, una vida de oración, de confesión, etc. Cuando vemos todo lo que ella nos enseña, podemos decir que se engloba en esto, en aplicar la palabra de Dios. Y es que, así como ocurre en nuestro cuerpo desde el punto de vista físico, cuando tenemos una herida física, ¿qué ocurre cuando yo tengo una herida física? Yo voy al médico y el médico me proporciona medicina por distintos medios o por distintas vías. Los médicos saben más de esto que yo, pero yo conozco que hay medicina administrada por vía oral, por vía endovenosa, respiratoria, etc. De manera análoga, entonces, cuando tenemos una herida interna, una herida del corazón,
¿quién es nuestro médico por excelencia? Nuestro Señor Jesús. Y su medicina, la medicina, es la palabra de Dios, que también puede ser administrada de distintas maneras. Yo aquí puse algunas, por ejemplo, el oído, la lectura, y voy a encerrar el punto del testimonio, que es lo que hemos venido a hablar hoy. El testimonio es una manera, una vía de recibir la palabra de Dios para sanar mis heridas. Y yo voy a estar comentándole algunos aspectos que menciona el doctor Samuel Lee en su libro Meditación, Confesión y Sanación, escribiendo testimonio bíblico o al escribir testimonios. Ahora, ¿por qué debemos escribir? Importante pregunta. Dicen que en general cuando nosotros no hemos escrito, nuestro corazón, nuestras opiniones son cambiantes. Es decir, somos emocionales. Pero cuando nosotros escribimos, nuestro corazón se determina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros escribimos, aunque ciertamente nos podemos haber expresado oralmente, cuando nosotros escribimos, ordenamos nuestras ideas y eso da firmeza a nuestro corazón. En general, por eso es bueno escribir. Sin embargo, el autor dice que nosotros debemos escribir para comunicarnos con nuestro Dios invisible, así como lo hizo él. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios utilizó la escritura para comunicarse con nosotros. Por lo tanto, nosotros también podemos usar la escritura para comunicarnos con él. Y también hay grandes beneficios que lo afirman otros estudiosos. Por ejemplo, en la psicología, hay un profesor llamado James Pennebaker de la Universidad de Texas que hizo un estudio teórico práctico. Y su conclusión, una de sus conclusiones es que cuando escribimos acerca de los trastornos emocionales de nuestra vida, nosotros podemos mejorar nuestra salud física y mental. Es decir, que cuando nosotros meditamos en la Biblia, al escribir, tenemos una gran oportunidad de experimentar la sanación de todo nuestro ser, porque hemos visto que nuestro ser no solamente es parte física, sino que también es parte espiritual, parte intangible. Entonces, quiero, antes de continuar, hacer un aviso muy importante. El testimonio es un medio para recibir la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios la que nos sana. Por eso este foro se llama Sanación Interior por la Palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de la sanación a través de escribir testimonio? El doctor Samuel Lee describe lo siguiente. Es un proceso que parte de la meditación, pasa por la confesión y compartir, y decanta en la sanación, es decir, en la resolución de mis conflictos internos. Voy a comentar algunos aspectos en cada uno de estos pasos. Vamos a ver esto como pasos. Por ejemplo, con respecto a la meditación, debemos decir que es un proceso de pensar continuamente en la palabra de Dios una y otra vez hasta que Dios nos llena, con su Espíritu Santo nos llena con su palabra, y hasta que encontramos las implicaciones y las aplicaciones que tiene en cada una de las áreas de nuestra vida. Además, la confesión no se trata solamente de confesar mi pecado, sino que confesar también se trata de confesar mi fe, de confesar alabanza, de darle alabanza a nuestro Dios por medio de nuestro testimonio. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice que si nosotros confesamos nuestras ofensas unos a otros y oramos los unos por los otros, recibimos sanación, recibimos oración. Por la oración eficaz del justo puede mucho. Por lo tanto, hermanos, es importante no solamente meditar y escribir mi testimonio. Es fundamental compartir el testimonio bíblico, pues compartirlo permite una relación más profunda, no solamente con Jesucristo, sino también con mis hermanos en Cristo. Ahora, para compartir necesito conocer cuál debe ser mi actitud. Y la actitud para compartir debe ser principalmente
delante de Dios. Yo no debo pensar que estoy compartiendo solo delante de los hombres. Yo comparto para agradar a Dios. Además, debo hacerlo de manera honesta, de forma sincera. Y cuando alguien escucha, también debe tener una buena actitud. Es decir, la persona debe tener ojos de compasión, ojos de amor. Además debe orar. Esto es un deber, orar y ayudar al otro. Y sobre todas las cosas debemos ser humildes y también compartir. Debemos tener todos una buena actitud porque en este proceso es importante compartir, pero también saber escuchar. Hay bendiciones en ambas partes. Por ejemplo, al compartir, yo no solamente soy beneficiado internamente, sino que también proclamo el Evangelio de Dios, la palabra de Dios. Manifiesto el poder de Jesús en mi vida. Y asimismo, recibo la oración de mis hermanos. También cuando nosotros escuchamos, experimentamos la obra de Dios en la vida del hermano. Y muchas veces, aunque no conocemos su tópico, cuando escuchamos su testimonio, conocemos entonces cómo devorar y experimentamos el cumplimiento. Sin embargo, el punto final del testimonio, después de haber meditado, confesado, compartido, es la resolución de conflictos. Ya habíamos dicho que podríamos tener conflictos con Dios, pero en el testimonio bíblico hay una oportunidad maravillosa de ser restaurado nuestra relación con Dios, primero porque nosotros durante el testimonio nos reconocemos como pecadores ante Dios, porque confesamos nuestros pecados y de esta manera recibimos el perdón que Jesucristo vino a darnos a esta tierra. También puedo resolver conflictos conmigo mismo. Yo puedo tener emociones dañadas y en este proceso del testimonio mis emociones pueden ser restauradas. Y no solamente las emociones, sino mi alma, mi cuerpo y todas las áreas de mi vida son restauradas porque soy un ser integral, como hemos hablado. También cuando resuelvo mis conflictos personales, también estoy apto para resolver los conflictos con mis hermanos, con los conflictos con las otras personas. Entonces, quiero explicar por qué es posible, cómo es posible la sanación a través del escribir testimonio. Y básicamente, traje con pinzas dos frases que se mencionan en este libro. Dice que cuando nosotros escribimos sobre los hechos dolorosos de nuestra vida, pero no escribir así superficialmente, sino que escribimos profundamente, con sentimiento, expresivamente, y resolvemos esos conflictos con la palabra de Dios. Cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, entonces el Espíritu Santo obra y Él es quien nos lleva a una confrontación y a una sanación interna. Y es importante entender que esto no es mágico, que no es súbito, es un proceso. La sanación, la resolución de conflictos es un proceso. Y en este proceso, lo más importante, o una de las cosas muy importantes es empezar. Hay muchas personas que nunca pueden ser sanadas. ¿Por qué? Porque no confiesan, porque no comparten. Muchos se pierden la oportunidad de ser sanadas precisamente porque no quieren decir a otra persona sus heridas. Y yo quiero hablar de varios ejemplos. Quiero partir de un ejemplo bíblico muy rápidamente. Un ejemplo que yo sé que todos conocen, que es David. David fue subestimado, fue traicionado, fue discriminado y finalmente perseguido también. Todo esto generaba conflictos internos en David. ¿Y qué hizo David? ¿Cómo fue el proceso de David para sanar? David escribió. Si nosotros leemos el libro de los Salmos, entenderemos que eso es prácticamente el testimonio de David, cantado para alabanza de Dios. Y algunos salmos nos muestran esto. Por ejemplo, David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. También decía, delante de Él, de Dios, expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Entendemos entonces la forma como David pudo superar sus conflictos internos después de toda esa lucha que sufrió. Pero
yo quiero confesarles hoy, hermanos, que yo, Juan Carlos Vivas, también soy un ejemplo de sanación interior por la palabra de Dios a través de escribir testimonios. Y muchos no me conocen, por eso quiero hablarles de que soy el primer hijo, pero también el primero de una generación. Es decir, soy el primer sobrino, el primer nieto que nació en mi generación. Por lo tanto, en mi niñez recibí mucho amor. Mis padres y mis tíos y mis abuelos, todos me amaron con todo su corazón y me aman de esa manera. También yo estudié y tuve éxito en mis estudios. Realmente Dios me bendijo en esa área. Y en el área deportiva, wow, también me fue excelente. Fui deportista, beisbolista de alta competencia. Sin embargo, a la edad de mis 7 años, mis padres se divorciaron y la figura de mi familia se quebró. Por lo tanto, esto generó en mí una herida. Yo empecé a sufrir algunos síntomas de mi herida. Primero, me molestaba cuando veía la familia de mis amigos. Me causaba mucho dolor. Además, yo no creía en la familia. Yo pensé que todas las familias finalmente se iban a divorciar como ocurrió con mis padres. Por lo tanto, yo personalmente no estaba dispuesto a formar una familia. Y llevaba una vida pecaminosa, llevando algunas relaciones sin compromiso, precisamente por esta herida que yo tenía. Sin embargo, Dios, por su gracia y misericordia, llegó a mi vida. Él llegó a mi vida mientras yo estaba en mi primer año de la universidad, cuando un profesor que me daba clases me habló de Jesús y me invitó a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios, yo conocí a Jesús en medio de una conferencia mientras escribía mi testimonio acerca de la cruz de Jesús. Allí tuve una experiencia personal con Jesús y decidí seguir a Cristo. Decidí seguirle para ser su discípulo. De esta manera empezó ese proceso de sanar mi herida familiar. ¿Y cómo pude sanar esa herida? Primeramente, escribiendo testimonio cada semana. En el discipulado que estaba haciendo, compartía todas las semanas, escribía y compartía todas las semanas mi testimonio, no solamente con mi pastor, que fue fundamental en mi sanación de esta herida familiar, sino también con mis hermanos en Cristo. Esa era la dinámica del discipulado. En todo este proceso, experimentando la palabra, meditando en la palabra, entonces yo pude internamente perdonar a mis padres. Sinceramente, porque entendía que así como Jesús me perdonó a mí, entonces yo podía perdonar a mis padres porque no me dieron esa familia que quizás yo esperaba. Y hay algo fundamental que también tiene que ver con la sanación de mi herida y fue ese entrenamiento de escribir un testimonio de 50 páginas. De hecho, durante este entrenamiento no solo sané mi herida familiar, sino que Dios tocó otras áreas de mi vida. En ese tiempo recibí el apoyo de mi pastor, recibí su consejo, su ejemplo, y esta fue la manera como pude sanar esta herida. ¿Y por qué yo digo que el rol del pastor fue tan importante? Porque realmente el pastor oía activamente mis testimonios. Y yo meditando, escribí estos 5 puntos que me parecen fundamentales que nosotros como pastores consideremos a la hora de oír testimonios y de apoyar a alguna oveja. Oír activamente los testimonios. También orar constantemente y pacientemente. También observar con sabiduría, no solamente buscando el síntoma y atacando el síntoma, sino la raíz de su problema. A veces nosotros nos enfocamos más en el pecado, que aparentemente es el problema, pero quizá detrás de ese pecado hay una herida. En mi caso, yo tenía una herida familiar y tenía el pecado de la fornicación, el pecado de
de tener relaciones sin compromiso, pero ese era mi problema de fondo. Entonces es importante observar sabiamente, buscando la causa del problema. También aconsejar oportunamente, animar oportunamente, reprender si es posible oportunamente. Y sobre todas las cosas, en todo momento, dar el ejemplo. Esto el pastor lo debe hacer con paciencia, recordando que esto es un proceso. ¿Y cómo puedo decir que sané esta herida? Bueno, hoy día, gracias a Dios, la relación con mis padres es excelente. Amo demasiado a mis padres y no tengo ningún rencor ni nada por el estilo a raíz de su divorcio. Además, pude casarme en Cristo Jesús, gloria a Dios. Formé una familia en Cristo y ya tenemos más de 7 años que nos casamos en el Señor. También he podido ayudar a las ovejas que tienen familias disfuncionales, porque lastimosamente en Latinoamérica es un problema muy común. Y he implementado el escribir testimonios y he ayudado a las ovejas a escribir testimonios para apoyarles en la sanación de sus heridas. Por eso quiero concluir para fijar algunas ideas diciendo lo siguiente. Lo primero es que así como nosotros nos ocupamos de las heridas físicas, como nos ocupamos de ir al médico para que nos cure alguna herida en nuestra piel, también, hermanos, debemos ocuparnos de las heridas espirituales. Son importantes las heridas espirituales, no debo taparlas, no debo dejarlas a un lado, debo responsablemente enfrentarlas. Asimismo, es importante recordar que es la palabra de Dios, la medicina sanadora, y el testimonio es uno de los medios, un medio muy recomendado para recibir esa palabra y por lo tanto para recibir sanación. Cuando nosotros escribimos, no debemos ser superficiales, debemos ser sinceros y debemos meditar profundamente en la palabra, encontrando aplicaciones para nuestra vida, confesando, como decíamos, pecado, confesando alabanza, confesando nuestra fe y compartiendo. Todo esto debemos hacerlo en el marco de la oración. Pero también todos nosotros, los miembros de la comunidad cristiana, somos responsables y debemos participar en el proceso de la sanación de nuestros hermanos. Sin embargo, cada hermano tiene una responsabilidad ante Dios, y es que cada uno debe luchar por alcanzar esa independencia en Dios, esa madurez en Dios. Es importante, hermanos, que tomemos y retomemos el testimonio bíblico como un medio para sanar internamente. Y bueno, hermanos, con esto finalizo mi presentación en este día y gloria a Dios y gracias por su atención.